Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores, que son flores del almendro. El patrón es muy fácil de realizar. Necesitamos hilos del grosor 3 milímetros en color blanco, rosa y marrón. Un ganchillo de 2 milímetros o 2 milímetros y medio. Una ramita de rosal o de otra planta que tenga pinchos. En los pinchos vamos a colocar las flores. Y tijeras y pistolas de pegamento de silicona caliente. Primero vamos a hacer la flor. Con el hilo en color rosa formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora hacemos un nudo de los dos extremos que tenemos. Y cortamos los dos extremos. Vamos a formar los pétalos. Subimos 3 puntos de cadeneta. Echamos 2 hebras al ganchillo y en el primer punto de la cadeneta introducimos el ganchillo, sacamos un punto hacia adelante, volvemos a coger el hilo y pasamos el hilo por 2 puntos. Nos quedan 3 puntos en el ganchillo. Volvemos a coger el hilo y ahora pasamos el hilo por todos los puntos que tenemos en el ganchillo. Repetimos lo mismo. Echamos 2 hebras al ganchillo y en el primer punto de la cadeneta, en el mismo que antes, introducimos el ganchillo, sacamos un punto hacia adelante, volvemos a coger el punto, lo pasamos por 2 primeros puntos, volvemos a coger el hilo y lo pasamos por los 3 puntos que nos quedan. Ahora hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta, donde los otros puntos que acabamos de hacer. Un punto deslizado. Y ahora un punto deslizado en el siguiente punto del anillo mágico. Y repetimos 3 puntos de cadeneta, echamos 2 hebras al ganchillo y en el primer punto de la cadeneta introducimos el ganchillo, cogemos el punto, lo sacamos hacia adelante, cogemos el hilo, pasamos por 2 puntos. Volvemos a coger el hilo y pasamos por los 3 puntos que nos quedan. Repetimos, echamos 2 hebras al ganchillo y por el primer punto de la cadeneta sacamos un punto hacia adelante, cogemos el hilo, pasamos primero por 2 puntos, volvemos a coger el hilo y lo pasamos por los 3 puntos que nos quedan. Para terminar el pétalo hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Y ahora un punto deslizado en el siguiente punto del anillo mágico y otra vez hacemos lo mismo, 3 puntos de cadeneta,
echamos 2 hebras, sacamos un punto hacia adelante, primero cerramos 2 puntos y luego los 3 que nos quedan. Repetimos, echamos 2 hebras al ganchillo, sacamos un punto hacia adelante, cerramos 2 puntos y 3 puntos. Ahora hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Tenemos 3 pétalos. Ahora un punto deslizado en el siguiente punto y repetimos. Formamos 5 pétalos y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Cortamos el hilo, cerramos el punto, ajustamos los hilos, colocamos los pétalos y hacemos un nudo por detrás de la flor. El nudo intentamos hacer en el centro. Y también cortamos los extremos. Ahora vamos a hacer un receptáculo. Con el hilo en color marrón formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta, colocamos un marcador y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Hacemos un nudo por detrás del receptáculo y cortamos los extremos. Ahora vamos a hacer un capullito. Con el hilo en color marrón formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador y hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, repartimos los puntos
alrededor del anillo mágico y hacemos un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Cortamos el hilo. Vamos a añadir el hilo en color blanco. Subimos 3 puntos de cadeneta. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Echamos una hebra al ganchillo y en el siguiente punto del anillo mágico hacemos un punto alto. Otra vez echamos una hebra al ganchillo y en el siguiente punto hacemos otro punto alto. Tenemos 4 puntos altos y las 3 cadenetas que hemos empezado la vuelta. Ahora tenemos que cerrar la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. Podemos sacar un poquito el punto para poder llegar y introducimos el ganchillo en el tercer punto de la cadeneta, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y ahora tiramos de la hebra para cerrar los dos puntos. Y cogemos el punto y lo pasamos por el otro. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora los 3 hilos anteriores podemos cortar bien cortito y el último dejamos como 1 centímetro. Y escondemos los hilos por dentro del capullo. Y aquí por dentro del capullo también podemos colocar un trocito del hilo en color rosa. Tenemos la flor y tenemos el capullo. Ahora hacemos tantas flores y tantos capullos que querramos. Y ahora ya podemos ir colocando las flores. Primero colocamos un receptáculo. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente. Y ahora colocamos la flor. Y continuamos, hacemos lo mismo. Primero colocamos un receptáculo, echamos un poquito de pegamento para que se pegue el receptáculo al pincho. Y colocamos otra flor. Y ahora aquí donde tenemos 2 o 3 pinchos juntos, podemos colocar los capullitos.
Y continuamos de esta manera hasta rellenar todos los pinchos que tenemos. Y aquí ya tengo la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.